Las noticias sobre las familias a veces son duras. Hay una situación moral que está afectando el mundo, la sociedad en general, en muchas partes. Y hay una crisis tremenda, hermano, en el mundo. Como yo les dije la semana pasada, íbamos a seguir hablando de la familia. No sé si alguien recuerda algo de la predicación de la semana pasada. No sé si alguien podrá decir algo. ¿Se nos olvidó a todos? David. Vamos. Carlitos, con voz fuerte. Voltéate, Carlitos. Voltéate. Hablamos de la vida de David, cuando su familia fue aguantados en el pecado que hizo David, cuando me sigo pasando en Gálatas 6:7. Todo lo que vamos a decir, ese también va a escuchar. Entonces, el pecado trae consecuencias. Y si no siempre el pecado, así que la carne corrupción. Amén. El pecado de David. Yo quiero comenzar con un texto en esta mañana que está en Juan, capítulo 8 de Juan. Es posible que usted diga, mira, la predicación no me gustó, no aprendí nada. Lo único bueno fue que el pastor leyó un texto. Yo se los regalo en esta mañana. Juan 8:44. Juan 8:44. El mundo, vea el mundo. Cuando la gente no tiene a Dios, eso que usted escucha, había una protesta ayer en Ecuador porque los gays, la libertad de género, y entonces las noticias estrepitosas, grupos católicos y evangélicos protestaban contra las instituciones. Bueno, usted puede escuchar el mundo, puede escuchar Rusia, puede escuchar Estados Unidos, China, Japón, Israel, usted puede escuchar. Y la gente lo que tiene es necesidad de Dios. Porque el mundo tiene su padre. ¿Cuál es el padre del mundo? Juan 8:44. Aquí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Ese es el padre del mundo, el diablo. Y hay otro texto que usted puede verlo, Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando una persona, hermanos, tiene un encuentro personal con Cristo, la promesa de la palabra es que Cristo da vida y vida en abundancia. ¿Sabe lo que tenemos que hacer, hermanos? Pedirle al Señor que nos ayude. Porque tenemos necesidad
de que Cristo viva en nuestras vidas, que la gracia de Dios pueda estar en nuestros hogares, en nuestras familias. Pedirle al Señor, hermanos, que nos dé sabiduría. El título del mensaje hoy es Padres que hacen la diferencia. Padres que hacen la diferencia. Usted puede leer muchas historias en la Biblia. Si no me equivoco, en Génesis 9 habla de Moisés, de Noé, perdón, de Noé. Y una de las cosas que ocurrió es que después del diluvio, Noé comenzó a trabajar y cultivó una viña. Usted puede leerlo en la palabra. Y cuando cultivó la viña, preparó su vino y se tomó un poco de vino. Y dice la palabra que Noé se embriagó. Y uno de sus hijos, ¿recuerdan? Can, vio su desnudez. Y entonces Can le dijo a sus otros dos hermanos, mira, mi papá o Noé, no sé cómo le diría, está ya desnudo. Y entonces aquellos dos hijos se buscaron como una túnica, una manta, un mantel, no sé, y se fueron de espaldas a donde estaba Noé y lo taparon. Y cuando Noé se enteró que Can lo había visto desnudo, pasó un mal rato. Y hay allí una expresión donde hay hasta una maldición, que yo no quiero hablar de eso ahora. Pero una de las cosas que yo quiero en esta mañana resaltar es que nosotros debemos poner siempre nuestra mirada en Dios, no en los hombres. La gente habla de Noé como un hombre perfecto. Todos debemos entender que el único perfecto es Dios y que nosotros como hombres, mujeres, necesitamos de Dios para que Dios nos dé sabiduría para hacer las cosas bien. Pedirle a Dios sabiduría, hermanos. Pedirle a Dios que Él tome el control de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos, de los padres, para que podamos tener familias diferentes. Recuerden el mensaje, padres que hacen la diferencia. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Hay una pequeña historia que quiero rápidamente parafrasear. Cuando estaban modificando la Catedral de San Pablo en Londres, el constructor era un hombre que se llamaba Christopher Wren, o Wren, más bien. Y él se disfrazó un día para ver lo que estaban haciendo los obreros. Y entonces habló con los obreros. Y habló con uno, se llamaba Carlitos. Y le preguntó, Carlitos, ¿qué tú estás haciendo? Y Carlitos dijo, bueno, estoy aquí trabajando con una pieza de mármol. Ah, qué bueno, qué bueno. Y le preguntó a otro, que era Goyo, ¿qué tú estás haciendo aquí? Estoy trabajando en esta iglesia o en este templo para ganarme unos churupos, porque la cosa está mala. La caja aumentó y necesito conseguir un poquito más de dinero. Perfecto. Y llegó donde estaba otro hermano. Llegó donde estaba
¿Ah? Jairo, que es especialista en construcciones y cosas, y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, Jairo respondió, estoy trabajando en este lugar para honrar y glorificar a Dios. Vean la diferencia. ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Por qué estamos? Porque deberíamos estar en este lugar para honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestras familias, con los seres que amamos. Deberíamos estar aquí. El Señor nos ayude, hermanos. Padres que hacen la diferencia. Estoy otra vez en Primera de Samuel, en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Y voy a hacer una paráfrasis rápida de Primera de Samuel, el capítulo 1. Algunos personajes que aparecen allí rápidamente. Aparece Elcana, que es el padre de Samuel. Y recuerdan la historia, hermanos. Elcana tenía 2 esposas. Eso es lo que dice Primera de Samuel. Una era Penina, que tenía hijos. Y la otra persona era Ana, que no tenía hijos. Y también habla en ese capítulo 1 de Elí. Y habla de los hijos de Elí, que eran Ofni y Fines, o Fines. Ofni y Fines. Si usted lee rápidamente, yo se lo dejo para la casa, vamos a trabajar con Primera de Samuel, capítulos 1, 2 y 3, pero usted lee en la casa, verificar, anotar, vamos a ver qué aprendemos. Entonces, tenemos que Penina tenía hijos, era la mujer de Elcana, y Ana no tenía hijos. También dice que Elcana amaba mucho a Ana. Él la amaba. Y Ana era una persona que se encontraba turbada, se encontraba triste porque no tenía hijos. Y dice otra cosa, hermanos. Dice que Penina se burlaba de Ana. Se mofaba de ella. Probablemente le decía, tú eres un estéril, tú no tienes hijos. ¡Qué vergüenza! Y hermanos, aquí hay una lección que nosotros tenemos que aprender. A veces, en las personas que están cerca de nosotros, encontramos un obstáculo. Hay gente que a lo mejor se ríe de uno, se burla de uno. Hay gente que a lo mejor te maltrata. Hay gente que, por ejemplo, te dicen, ay, tú eres evangélico, tú eres... Y la gente se ríe. Tú eres un puritano. Siempre uno, hermano, tengo que decirlo, tiene que poner la mirada en Dios, no en los hombres. Y saben, tener una familia para honrar a Dios es difícil en esta sociedad. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia, honrar a Dios. Voy a seguir leyendo y
Si hay algo que es significativo, es que Ana oraba para tener un hijo. Ana oraba. Y mire, hermanos, yo no sé si usted lo ha hecho. O cuando las personas que están jóvenes, cuando yo estaba joven y Arely estábamos jóvenes, mire que orábamos por nuestros hijos. Orábamos por nuestros hijos. Nosotros orábamos por nuestra familia. Y lo he dicho muchas veces. La primera noche, el primer día de luna de miel, el primer día que Arely y yo estuvimos solitos, donde no había nadie. No sé cómo sería el Cana con dos suegras. No había suegra ni nada. Estábamos Arely y yo. Lo único que hicimos, lo primero que hicimos fue arrodillarnos. Y le dijimos al Señor, Señor, danos los hijos que sean para la gloria y la honra de tu nombre. Danos los hijos que sean para la gloria y la honra de tu nombre. Si quieren que les diga algo, hermanos, y ustedes lo saben, gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros hijos. No son lo mejor, ni lo más bonito, ni nada. Pero son muchachos que son temerosos de Dios. Dios no nos ha avergonzado nunca. Dios no avergüenza a sus hijos. Si hay algo que debemos aprender en la palabra es que hay que orar por nuestros hijos. Todos los que están aquí, los que tienen y los que no tienen. Orar por la vida de nuestros hijos. Orar para que Dios tome el control de sus mentes en un mundo donde la guerra de Satanás trata de destruir la mente. Las decisiones donde los amigos, otras personas tratan de amarrarnos, de envolver nuestras vidas y llevarnos a sus costumbres, a las tradiciones de este mundo, que es un mundo enfermo que necesita de Dios. Por ello nosotros debemos orar. Y por aquí está Benjamín, que está pequeño. Y Goyo y Rosa dicen, no, yo no me preocupo por él porque está pequeño. Pero ellos deberían estar preocupados, orando por ellos ahora, por con quién se va a casar la novia, la esposa, por la vida, por el futuro. Hermanos, debemos orar por nuestros hijos. Siempre. Siempre. Hay personas que no lo hacen. Personas que... Ustedes conocen los acures. ¿Ah? ¿Qué es un acure? Son unos roedores que tienen hijos como granos de azúcar, ¿no es? Que tienen muchos hijos, son muy fructíferos. Y hay hombres y mujeres, hermanos, que parece que perdieron el control, la visión, y tienen hijos como... Bueno, el Señor nos dé sabiduría a todos. Orar por el hijo. Voy a leer Primera de Samuel, versículo 9, Primera de Samuel 1:9. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente.
e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová a todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Orar por nuestros hijos. Orar con amargura de alma. ¿Saben que es una expresión difícil? Orar con amargura de alma. Y yo me recuerdo ahora de Rebeca. Rebeca fue una muchacha levantada en el Señor, hija de unos padres, familia cristiana. Y ella se enfermó de cáncer. Y un día, hablando con su mamá, ya en los últimos momentos de su vida, ella dijo esta palabra: tengo amargura de alma. ¿Qué querría decir Rebeca en ese momento, cuando se estaba ya muriendo? ¿Sabe que a veces en lo profundo de la vida hay momentos, hermanos, que uno no encuentra una respuesta, que uno se siente solitario, uno se siente como si la noche eterna de la vida envolviese nuestro ser? Y solo un clamor desde lo profundo del alma sale para poner nuestra carga, nuestra angustia, nuestro dolor delante de Dios. La amargura del alma nos lleva a pensar en aquella persona que se derrama delante de Dios para pedirle algo. Ojalá que nosotros, hermanos, con amargura de alma, clamásemos por nuestros hijos, clamásemos por nuestros planes, por nuestra familia, por nuestro hogar. A veces nos olvidamos de eso. Y nos acostumbramos a nuestros hijos. Y como les decía, hay aquellos que parecen acures, que tienen hijos de uno y de otro. Hay que pedirle a Dios que podamos tener familias, hermanos, sólidas, que glorifiquen a Dios. Porque tanta cosa que ocurre en este mundo y en esta época es porque no hay hogares, no hay familia, no hay casas que glorifiquen y honren al Señor. Hay muchos muchachos y muchas muchachas solitarias. Voy a avanzar un poquitico más. Dice que una de las cosas que dice era que Elcana y Ana subían al templo a adorar a Dios. ¿Saben? A veces eso marca la diferencia. Hay gente que muchas veces viene al templo para pasar el rato. Y nosotros, hermanos, como dije anteriormente, deberíamos venir a la iglesia como aquel obrero que trabajaba allá en Londres para honrar y glorificar al Señor. Adorar a Dios, honrar a Dios. Que nuestra familia
honren a Dios. Hay otra porción en el versículo 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ellos. ¿Saben, hermanos? Dios bendice a sus hijos. Si usted es fiel, en medio de las tormentas, en medio de las angustias, en medio de las luchas, Dios le va a bendecir. Voy a hablar ahora un poquito de Elí. En el capítulo 1, Ana había subido al templo para orar. Y voy a leer desde el verso 13. Voy a leer algunos versículos que están en la pantalla. Verso 13, primera de Samuel 1. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido. ¿Saben ustedes algo de Elí? Elí fue, creo que, el antepenúltimo juez. Y Elí era sacerdote. Y Elí tuvo 2 hijos. Y si ustedes han leído la historia, Elí como que era un sacerdote un poco socarrón. Como que era un poco descuidado. Había perdido la visión espiritual. Vean lo que ocurrió. Aquella mujer había subido al templo a orar. ¿Y cómo ve Elí a aquella mujer que está orando? La ve como ebria. Hermanos, y esto nos lleva a nosotros una vez más a poner nuestra mirada en Dios y no en los hombres. Porque a veces, hermanos, nosotros vemos a los líderes de la iglesia como infalibles y nosotros lo que debemos hacer es orar los unos por los otros y orar por nuestras iglesias para que podamos tener visión espiritual, para que podamos tener líderes que sean temerosos de la palabra y que busquen a Dios de corazón. Porque hay iglesias donde a veces nosotros como pastores, como líderes, perdemos la visión espiritual. Y por eso es que hay tanta ruina espiritual en nuestra congregación. Voy a seguir avanzando, hermanos. Estoy en el capítulo 2 de Primera de Samuel. ¿Recuerdan el título del mensaje?
Padres que hacen la diferencia. ¿Qué hizo Ana después que tuvo a Samuel? ¿Qué hizo Ana? Bueno, Ana dice la palabra que dedicó su hijo al Señor. Voy a hacer una paráfrasis rápida. Estoy leyendo en algunos versículos del capítulo 1 para ir al capítulo 2. Ana dijo, yo no subiré hasta que el niño sea detestado, no detestado. Acuérdense que el pastor lee mal a veces. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ese es el versículo 22 del capítulo 1. Ana, después que tuvo a su hijo, lo preparó, lo alimentó, vamos a decirlo así, y lo llevó muy pequeño al templo. Versículo 23 dice, y el Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Sabe que no hubo contradicción. A veces, hermanos, hay luchas entre el esposo y la esposa por los hijos. No, ese es mi hijo varón, él tiene que ser como yo y hacer lo que yo hago. No, hubo un acuerdo en la familia. Debemos tener familia donde los padres estén de acuerdo con lo que ocurre con los hijos, la manera de criar y educar a los hijos. Eso es muy importante. Voy a seguir avanzando. En el versículo 26 de Primera de Samuel 1 dice, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová y todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Resumiendo rápidamente, Ana dedicó ese niño para que sirviera a Dios. Hermanos, y esto es una lección para nosotros. Nosotros debemos tener nuestros hijos y dedicarlos al Señor. Dedicarlos a Dios. Porque a veces, hermanos, hacemos con nuestros hijos lo que no agrada a Dios. Sobre todo estas sociedades machistas, cuando tienen un varón, ¿no? El papá hace con el varón lo que le da la gana. A las hembras las abandonan y bueno, no. Uno tiene que pedirle a Dios sabiduría y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Los hijos, dice la palabra, que son como saetas en manos de valientes. Estoy en el capítulo 2, Cántico de Ana. Cuando Ana tuvo a su hijo, ¿qué hizo Ana? Ana oró. Ana fue una mujer con visión espiritual. Usted puede leer todos los 10 versículos de la oración de Ana. Yo voy a ver algunos versículos. Versículo 1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios.
nuestro. Hermanos, ser agradecidos a Dios por lo que Dios nos da. A veces nuestro estilo de vida, hermanos, nos lleva a que los hijos se transforman en una carga, en una lucha. Pero cuando usted, hermanos, en el temor de Dios, tiene una familia que honra a Dios, los hijos son un apoyo, son para un instrumento de bendición, de gratitud. A veces, hermanos, por supuesto, hay luchas, pero Dios nunca deja avergonzado a sus hijos. 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 El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. El versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Ojalá que nosotros, hermanos, en medio de la lucha, en medio de la circunstancia, podamos siempre confiar en el Señor. Versículo 25. Joven fui, del Salmo 37. Joven fui y he envejecido. Y no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que mendigue pan. Yo conocí al Señor muy joven, hermano. Y estaba pasando muchos trabajos. Dormía en el suelo, limpiaba zapatos. Y bueno, me gradué de bachiller pasando algo de trabajo. Y después estudié en el pedagógico y me gradué con algunas dificultades. La gente cree que siempre uno ha sido muy inteligente. ¿Dónde está Alexander? Por aquí está Alexander. Y la gente piensa que yo era un genio de la matemática. No, yo pasé trabajo, hermano. Hay una materia que llamaban análisis. En el primer examen, hermano, salí raspado, saqué 0,3. Dije, oye, me voy de aquí. No, pero yo conocí al Señor. Y la palabra dice que Dios nunca deja desamparado a sus hijos. Y cuando tú confías en el Señor, Dios te va a ayudar. Y tú vas a caminar sobre las aguas y el Señor te va a bendecir, aunque hayan tormentas. Usted puede leerlo cuando habla de la historia de Pedro. Uno puede caminar sobre las aguas aún en medio de la tormenta. Escucha, joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy, aún en medio de las tormentas. Voy a seguir avanzando. Elí y sus hijos, padres que hacen la diferencia. Hay historias que son duras, hermanos, y que están en la palabra, y uno tiene que pedirle a Dios que nos ayude. Si ustedes han estudiado alguna vez esta porción de Primera de Samuel, los hijos de
Elí, eran los sacerdotes del templo donde iba Ana, donde iba Elcana, donde iba Penina probablemente. Y esos sacerdotes, hermanos, eran unos sacerdotes bien socarrones. Usted puede leerlo en el capítulo 2, en el verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Qué cosa tan triste. Estamos hablando de sacerdotes. ¿Recuerdan esa porción que está en Pedro que dice: vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable? El trabajo de un sacerdote: interceder por el pueblo, interceder por el pobre, por el menesteroso, interceder por los pecados, llevar la ofrenda al altar para interceder por los pecados. ¡Qué cosa tan triste! Los hijos de Elí eran sacerdotes, pero eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Y sabe, si usted lee el capítulo 2, del 12 en adelante, ¿qué ocurría? La gente llevaba las ofrendas allí, llevaban los becerros y llevaban los corderos para sacrificarlos por los pecados de la gente. ¿Y qué hacían? Los empleados o los amigos, los que le servían a estos sacerdotes, decían: no, mira, dame la carne antes de que la metas a cocinar, dame la grasa, no, dámelo, no, ninguna ofrenda. No tienen que presentar ninguna ofrenda, ningún sacrificio, dámelo acá. Vean, sacerdotes, líderes. Por eso es que le digo a usted en esta tarde que uno, hermanos, tiene que poner la mirada en Dios. A veces, hermanos, uno se pone a ver a los hombres y a veces hablamos mucho y decimos cosas de la gente. Pero uno, hermano, como padre, como líder, como sacerdote de nuestra familia, de nuestro hogar, como mujer, como hombre, lo que tenemos es que luchar para honrar a Dios sobre todas las cosas, para que nuestras vidas, nuestras casas se transformen en altares que honren y glorifiquen al Señor. Porque hay mucha gente que está en las iglesias, que ha hecho de la obra del Señor un sitio que no honra a Dios. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el verso 16, si el hombre que ofrecía el sacrificio le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré a la fuerza. El sacrificio, lo que iban a quemar allí, dámelo, no quemes nada. Era pues muy grande delante de Jehová. Versículo 17
de Primera de Samuel 2. El pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Hay gente que juega con las cosas de Dios. Y nosotros como iglesia, hermanos, nosotros como iglesia tenemos que cuidar esto. Si usted ve que hay algo que no está bien en la iglesia, nosotros, hermanos, tenemos que decirlo. Nosotros tenemos que honrar a Dios en este lugar. Y no podemos permitir que el pecado, la lisonja, la adulación, el orgullo de los hombres se transforme en la riqueza y en la ofrenda del santuario de Dios. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, para ser santos, porque nuestro Dios es santo. Pero hay algo más. Versículo 29. Perdón, voy a leer en el verso 27. Voy a leer algunos versículos. Estoy hablando del pecado de los hijos de Elí. Primera de Samuel 2:27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré el brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás a tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Si leo mal, hermano, ayúdame a corregir. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fignes, ambos morirán en un día.
¿Sabe lo que ocurre, hermano? Que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Padres que hacen la diferencia. En esta mañana yo he hablado un poco de Elcana y Ana. Ellos tuvieron un hijo que lo dedicaron a Dios. Y Samuel, hermano, fue un instrumento de bendición. Ya vamos a ver rápidamente el capítulo 3. Pero los hijos de Elí fueron hijos contumaces, hijos rebeldes, hijos que no amaban a Dios, que no conocían a Dios, que no tenían una relación espiritual. Y así hay gente, hermano. Hay gente que que vive en las iglesias por costumbre, por negocio. A veces uno ha escuchado, no, mira aquella iglesia, aquel pastor, aquellas cosas. Entonces aquí es donde uno tiene que decir, no podemos poner nuestra mirada en los hombres. Hay gente que dice, no, esos pastores están ricos. Esos pastores le quitan las ofrendas a las ovejas. Hermanos, uno tiene que conocer la iglesia donde está. Y este lugar tiene que ser un lugar para honrar a Dios y no a los hombres. Voy a tratar de avanzar hasta el capítulo 3. Voy a ir al capítulo 3. Cuando Jehová llama a Samuel, si usted lee toda la historia, Dios llama a Samuel. Estoy en el versículo 8. Y Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Versículo 8 del capítulo 3. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Había ocurrido, hermanos, que Dios estaba llamando a Samuel y él estaba acostado. Y entonces él pensaba que era Elí, el sacerdote, que lo estaba llamando. Versículo 9, y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces, Samuel, Samuel. Estoy en el verso 10. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, y aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por iniquidad, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Usted puede leer toda la historia. Primera de Samuel 1, 2 y 3. Mire, hermanos, cuando usted lea la historia,
los hijos de Elí eran rebeldes. Eran personas que estaban en el templo, pero hicieron muchas cosas. Abusaban de la ofrenda del altar. Se cogían los corderos, las ovejas que ofrecían, allí los animales que ofrecían, ellos agarraban la porción que ellos querían sin ningún temor, sin ninguna reverencia. Pero hay más. Ellos eran unos hombres mujeriegos. Tenían mujeres en las puertas del tabernáculo, dice la palabra, del altar, del santuario. Vivían una vida perniciosa. ¿Qué hace Dios cuando hay padres que no estorban a los hijos? A veces, hermanos, los muchachos se ponen bravos con el papá y la mamá. Pero si los hijos están haciendo algo que no es de Dios, ¿qué tienen que hacer los padres? ¿Cómo es eso de estorbar? Porque yo no entiendo bien. ¿Qué es estorbar? Es poner condiciones, no permitir que los hijos hagan lo que quieren. Estamos en un mundo difícil, en un mundo promiscuo, en un mundo donde no hay sentido de familia, de hogar, no hay un sentido de paternidad, no hay un sentido de orden en las casas. A veces, hermanos, hay complacencia entre la esposa, no, está bien que el niño haga lo que quiere, o si no es la esposa, es el papá. No, hermano, debería haber una relación de orden, un mutuo acuerdo entre los padres para guiar a los hijos con disciplina. Hay un hermano que se llama Charles Swindoll y el hermano Swindoll, en un librito hablando sobre la tentación y el estilo de vida que muchas veces hay y las cosas que ocurren, hermano, habla de los muchachos que viven vidas perniciosas, licenciosas, vida de tatuaje, vida de piercings y cosas así que no son de Dios. No son de Dios. Y también habla de algo que les tengo que decir con mucho cuidado. Habla de las muchachas. Dice que a veces las muchachas se visten de manera indecorosa. Y las muchachitas visten mostrando el chasis, la columna y hasta la silla turca. ¿Ustedes saben de qué es la silla turca, hermano? Ah, los jóvenes médicos. ¿Ah? La silla turca como que queda por aquí adentro, ¿verdad? Yo no sé, ¿dónde queda? En la base del cráneo. Bueno, a veces mostramos demasiado. Eso es lo que quiero decir. Y, hermano, los padres son los que tienen que poner estorbo a los hijos, corregirlo. Y hermanos, y los hijos tienen que ser obedientes a los padres. El Señor nos dé sabiduría. Si yo tengo mi casa, no es posible que mi hijo llegue con un cigarro y haga lo que quiere en mi casa. Si yo tengo mi casa, no es posible que venga un hijo mío y meta la cerveza en la nevera. Si yo tengo un hijo en mi casa, mi hijo se tiene que sujetar a la autoridad de la casa. Nosotros como padres tenemos que estorbar a los hijos y los hijos tienen que ser obedientes. Voy a terminar. Padres que hacen la diferencia. ¿Recuerdan cuando comenté la historia de aquella persona que estaban trabajando
en el templo. ¿Para qué usted va? ¿Qué estás haciendo en el templo? Bueno, estoy poniendo una silla aquí. El otro, ¿qué hace usted en el templo? Bueno, vine para ganarme algo en el templo. Y el otro, vine para honrar a Dios. Voy a hacer una paráfrasis de esa enseñanza. ¿Para qué vino usted al templo hoy? Bueno, yo vine porque tenía la mañana libre y yo quería pasar un rato allí. Está bien, eso está bien. 2, ¿para qué vine? Bueno, para que la gente me vea. Siempre es bueno que la gente lo vea porque tú sabes, no tiene que relacionarse con la gente. 3, ¿para qué vine? Porque en mi alma hay una necesidad. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama Jehová el alma mía. El tiempo, hermanos, de pedirle a Dios que podamos ser familia que marcan la diferencia. Que podamos, hermanos, en medio de tanta circunstancia, en medio de tanta confusión, tener familias que honran y glorifican al Señor. ¿Quiere usted cerrar sus ojos un instante? No sé si en esta mañana los niños también van a cerrar los ojos, Elizabeth. Un instante, Elizabeth. Ya vamos a terminar. Es posible que usted tenga alguna lucha y haya una necesidad personal en su hogar y en su familia. Pero podemos ser padres que oran por nuestros hijos. Padres que adoran a Dios para que podamos tener hijos diferentes. Padres que podamos tener familias que permanecen en el camino a pesar de las circunstancias. Familias que adoran a Dios. Familias fieles a Dios. Familias humildes a Dios.